Hola, bienvenida a Fisio Online en su sección más matronil. Yo soy Ascensión Gómez, soy matrona y soy fisioterapeuta especializada en mujer y vengo a contarte, si quieres, cosas sobre salud sexual y reproductiva, es decir, embarazos, partos, lactancia, ciclo, etc. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre la episiotomía. Para empezar, vamos a ver qué es la episiotomía, ¿vale? La episiotomía es una incisión quirúrgica que se hace en el momento de la salida de la cabeza del bebé, cuando la cabeza está coronando, ¿vale? Que eso nos está ya enseñando el cogote, y que se hace por indicación del riesgo de pérdida de la salud del bienestar fetal. Es decir, el bebé hay que sacarlo con urgencia. No se hace con ninguna otra indicación a priori. Es una incisión, repito, que se puede hacer central, pero es muy poco probable que se haga central porque tiene más riesgo de desgarros graves, y se hace en medio lateral, desde el borde de la horquilla de la entrada de la vagina hacia el lateral, ¿vale? Es algo muy conocido, muy frecuente, quizá demasiado frecuente, y por eso vamos a hablar concretamente de mitos y verdades sobre ella, para que tengamos claras las cosas. El primer mito sobre el que vamos a hablar es: la episiotomía previene los desgarros graves. Esto es falso, ¿vale? Desde hace muchos años la evidencia científica ha demostrado que la episiotomía no previene ni disminuye la tasa de desgarros graves, que son los desgarros de tipo 3 y tipo 4. Es más, aumenta en muchos casos los desgarros graves por haber hecho una episiotomía previa. Nadie ha demostrado nunca que hacer una episiotomía sea un factor de protección frente a los desgarros graves, y sin embargo ha sido la excusa, por así decirlo, la justificación que se ha utilizado durante muchísimos años, y que a día de hoy, lamentablemente, todavía muchos profesionales siguen diciendo. Pero la episiotomía, por evidencia científica, no previene los desgarros graves. Por tanto, no se debe de hacer nunca con esa intención. Se debe de hacer de forma muy selectiva y nunca de forma rutinaria. Mito número 2. Coser una episiotomía es que es mucho más fácil que coser un desgarro y por eso cicatrizan mejor. Esto no es verdad, esto es completamente falso. Quizá para el profesional que tiene que coser le pueda resultar técnicamente más fácil coser una episiotomía que un desgarro, pero eso no justifica el hacerla. De hecho, la cicatrización es bastante peor en las mismas condiciones. La evidencia dice que un desgarro de segundo grado y una episiotomía, que son las capas de afectación las mismas, cicatrizan mejor los desgarros por la situación anatómica y la disposición de las fibras y las tensiones de la piel, que la episiotomía, que tiene más tendencia a infectarse, a abrirse y a dar complicaciones en la cicatrización. Mito número 3. La episiotomía previene problemas de incontinencia urinaria. Es totalmente falso. De hecho, la episiotomía es un factor de riesgo para futuras incontinencias urinarias a corto, a medio y a largo plazo, porque generan cicatrices, tensiones y disfunciones en el periné. Mito número 4. El masaje perineal previene la episiotomía. Y esto es falso de entrada, porque si bien el masaje perineal es una técnica maravillosa para preparar tus tejidos, para darle elasticidad, para que tengan mejor respuesta luego al estiramiento y al momento del parto, la razón de hacer una episiotomía no puede ser prevenir un desgarro, con lo cual, por definición, la episiotomía no está indicada para prevenir desgarros y no protege de los desgarros. Así que el masaje perineal ayuda en los desgarros, pero no es la que protege de la episiotomía. La episiotomía se tiene que hacer porque el bebé tiene que salir con urgencia, independientemente de cómo estén tus tejidos y de lo maravillosamente elástica que pueda llegar a ser. Es más, nunca te van a hacer una episiotomía por algo que tú hayas podido hacer o dejar de hacer durante el embarazo. Para nada. Ahora bien, hablemos de verdades. ¿La episiotomía a veces es necesaria? Sí, así es. A veces la episiotomía es necesaria. ¿Cómo de frecuente debería de ser esa necesidad? Pues la OMS dice que alrededor de un 10-15% como mucho,
hasta un 20 en determinados casos de todos los partos, es decir, tasas superiores a ese 10-15%, a ese 20% tope, son excesivas. Pero cuando un bebé está en condiciones comprometidas, está aquí asomando la cabecita y necesita salir con urgencia y no puede hacerlo por sí mismo, la episiotomía es una posible solución a ese problema y sacarlo aun sabiendo que hacemos un daño, ¿vale? Compensamos los beneficios con los riesgos. Como siempre, seguridad. La episiotomía es un acto médico, es decir, es algo que hacemos los profesionales sanitarios y que siempre y en todas las circunstancias va a requerir de tu autorización. Y esto no es por capricho, es por ley. La Ley de Autonomía del Paciente dice que cualquier acto médico, sea cual sea, incluso cuando las mujeres están de parto, requiere de la autorización verbal o escrita, según la circunstancia, para poder hacerla. O sea que si la episiotomía es necesaria porque tu bebé tiene que salir, no se pierde más de 10 segundos en decir, es necesario hacer una episiotomía para sacar al bebé. Consientes, autorizas que lo hagamos y tú digas sí o digas no. Verdad número 3. La episiotomía siempre deja una cicatriz, siempre, como todas las heridas van a dejar una cicatriz. Todas las cicatrices deben de ser tratadas y todas las cicatrices pueden tener repercusiones a nivel mecánico, a nivel de dolor y a nivel funcional, ¿vale? Entonces, como todas las cicatrices, esta herida, por pequeñita que sea, es una cicatriz que hay que tratar y cuidar. Mi recomendación es que sea tratada por especialistas, especialmente en el periné y en el abdomen. Y verdad número 4. La episiotomía puede generar dolor vaginal a largo plazo, sobre todo dispareunia, que es el dolor en la penetración cuando realizamos el acto sexual, ¿vale? El dolor hay que tratarlo y como todas las cicatrices pueden generar malfunciones, esto puede a su vez tener una repercusión a nivel sexual y en la vagina. Se estima, no hay muchos datos, pero se estima que alrededor de 1 de cada 3 mujeres va a tener dispareunia posparto y un factor de riesgo muy importante es el haber tenido una episiotomía y, por tanto, una cicatriz. Así que espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Recuerda siempre que tu matrona está para ayudarte a resolver todas tus dudas y a mí, si quieres, puedes seguir viéndome por las redes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.